Buenas, bienvenidos a Deriva conmigo una vez más. Empezamos nuevo tema, señores, primero de bachillerato. Sí, el primer tema que daremos será triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Primero haré un poco de teoría, que ya veréis que hoy este tema es poca teoría, y luego haré unos ejercicios, ¿sí? De este tema no sé cuántos ejercicios voy a hacer, cuántos vídeos, hasta que vea que lo podéis saber bien con tales vídeos que haga, ¿de acuerdo? Empezamos. Triángulos rectángulos, ¿sí? Cosas que tenéis que tener claras. Primero, un triángulo rectángulo, ¿vale? Tendrá tres ángulos siempre, ¿sí? Para resolver estos triángulos, para encontrar sus lados, o sea, sus catetos y sus ángulos, tenéis tres propiedades, ¿vale? Con estas tres cosas siempre podéis encontrar todo lo que nos pide el ejercicio, ¿vale? También os digo que para poderlo encontrar, el ejercicio, o sea, los datos, siempre os tendrán que dar dos datos. O un lado y un ángulo, o dos lados, o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero siempre os tienen que dar dos datos, ¿vale? ¿Cuáles son sus propiedades? Primera propiedad que deberéis aplicar. Teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado tiene que ser igual a c al cuadrado más b al cuadrado, ¿de acuerdo? Primera propiedad que podéis aplicar. Otra propiedad que podéis aplicar. Esto no va en orden, ¿eh? O sea, podéis aplicarlo, pues, a lo mejor primero empezáis por el último, luego este o por el del medio, ¿de acuerdo? Otra propiedad. Suma de ángulos. ¿Eso qué significa? Que la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo siempre en un triángulo tiene que dar 180, ¿de acuerdo? Si vosotros expandéis todo el triángulo, os tiene que dar una cosa tal que así, ¿de acuerdo? Como si este cateto lo bajarais, veríais que da 180, media circunferencia, ¿sí? Ya tenemos dos propiedades, teorema de Pitágoras y la suma de ángulos. Y la última, que es supongo la más difícil que encontraréis, será que deberemos aplicar las razones trigonométricas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Seguro que ya lo habéis visto. La primera que es que el seno del ángulo es igual al opuesto entre la hipotenusa. Os pongo un ejemplo. El seno del ángulo C tiene que ser igual al opuesto, o sea, a C, entre hipotenusa A. ¿De acuerdo? ¿El coseno qué es? ¿Continuo entre hipotenusa? Pues el coseno de C sería el ángulo continuo, el cateto continuo, perdón, B entre hipotenusa, ¿sí? Y la última, la tangente, pues la tangente de C será el opuesto, será C entre el cateto continuo, B, ¿vale? Que os quede claro, cuando sea el seno o el coseno, por ejemplo el coseno que es más difícil, el coseno de B, cuando os diga cateto continuo, prohibido poner la hipotenusa, ¿eh? La hipotenusa es otra cosa. Una cosa son los catetos y luego la hipotenusa, ¿de acuerdo? Siempre que os diga cateto continuo, siempre será el lado, digamos, más pequeño, ¿de acuerdo? Este y este, porque como sabéis, un cateto siempre será más pequeño que la hipotenusa, ¿vale? Y nada más, esta es la teoría, ¿sí? Deberéis aplicar una de estas tres cosas para resolver los triángulos rectángulos, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Vale, aquí os he dejado las propiedades que tenéis que aplicar, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer tres ejercicios. Estos dos son sencillos, ¿de acuerdo? Dos diferentes pero sencillos. Y este será ya más complicado, ¿vale? Vamos a empezar. Primero hacemos este de aquí. Como veis, nos dan dos datos. Nos da que A igual a 5, B igual a 3 y luego no nos dan nada más, ¿vale? Pero yo antes os he dicho que con dos datos ya teníamos suficiente. Muy bien, cuando nos dan dos catetos, lo más rápido y normal es encontrar la C, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Aplicando teorema de Pitágoras. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Qué tenemos? Al cuadrado, que 5 al cuadrado tiene que ser igual a b al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más c al cuadrado. De aquí encontramos c al cuadrado, que es 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. C es igual a raíz de 25 menos 9. C es igual a 4, ¿sí?
25 menos 9 son 16. Raíz de 16 es igual a 4, ¿de acuerdo? Primer dato, C encontrada. Ya tenemos C, A y B. Ahora que tenemos que encontrar B, el ángulo B y el ángulo C. ¿Cómo lo encontramos? Si tenemos todos los catetos, lo único que deberíamos hacer es aplicar una de estas razones, ¿sí? Decimos que el seno del ángulo que queramos será el opuesto entre hipotenusa, el coseno o la tangente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, yo qué sé, el seno de B, por ejemplo. Seno del ángulo B tiene que ser igual al opuesto, 3 entre hipotenusa, 5. Vale, un consejo que os voy a dar. Cuando hagáis esto, mejor coger el ángulo de los datos que ya os hayan dado, ¿vale? Porque tú a lo mejor te has equivocado al calcular la C y entonces si calculas el ángulo mediante la C, también estará mal. Entonces es más fácil o seguro hacerlo con lo que ya os han dado, ¿vale? Si aquí hubiéramos hecho el coseno de B, lo haríamos y nos daría 4 entre 5, pero imaginaros que este 4 está mal, tendríais el coseno de B también mal, ¿de acuerdo? Así que lo hacéis así y nos quedará 3 entre 5 y nos dará un ángulo bueno, ¿sí? Nos da que el ángulo es, tenéis que hacer 3 entre 5, que nos queda 0,6, y el menos seno de lo que nos ha dado, y nos dará 36,86. 36,86 grados, ¿sí? Muy bien, tenemos el B. Ahora, ¿cuál tenemos que encontrar? El C. ¿Y el C qué es? Simplemente tenemos que aplicar que la suma de todos los ángulos tiene que ser 180. Tenemos que esto es 90 más 36,86 menos 180 tiene que ser igual a menos C. Y encontramos que C es igual a... Tenemos que hacer todo esto, 90 más 36,86 menos 180 por menos 1, nos queda 53,14, el ángulo, ¿vale? Como os he dicho, si lo hacéis con lo que ya nos han dado, sabréis que los dos ángulos están bien, porque este estará bien, y como este sabemos que es 90, también sabremos que este está bien. Y para comprobar si este está bien, lo único que deberíamos hacer sería, por ejemplo, no sé, coseno de B, que nos ha dado este ángulo, y aplicamos el coseno de esto, tiene que ser igual a C entre A, entre 5. Entonces encontramos C y veremos que es 4, ¿de acuerdo? Repito, aconsejo siempre con los datos que os dan, ¿vale? Hacemos el siguiente, esta vez que nos dan dos datos, otra vez, pero un cateto y un ángulo, ¿sí? ¿Qué es más fácil hacer primero? Encontrar el ángulo B. ¿Por qué? Porque ya tenemos el ángulo A y el ángulo C, ¿sí? Aplicamos y ya nos lo apunto, ¿de acuerdo? Aplicamos esto de aquí, nos quedaría 90 más 51 grados menos 180 tiene que ser igual a menos B, ¿sí? Nos queda 90 más 51 menos 180, B es igual a 39 grados, perfecto. Muy bien. Tenemos primer ángulo, ahora que tenemos que encontrar C y A, y tenemos un cateto. Muy bien. Encontraremos, por ejemplo, primero C. ¿Partiendo de qué? Del ángulo que ya nos han dado, no del B que acabamos de encontrar, porque puede estar mal. Partimos de este. ¿Qué propiedad trigonométrica nos junta la C con la B? Porque la B es lo que tenemos. Pues la tangente. Vemos que la tangente de 51 grados es igual a el opuesto, o sea, C entre 40. C es igual a, hacemos esto, multiplicamos tangente de 51 por 40, nos da que C es igual a 49,39, o sea, C es igual a 49,4. ¿Sí? Muy bien. Y para encontrar A, lo que tenemos que hacer es aplicar teorema de
Pitágoras, 40 al cuadrado más 49,4 al cuadrado. A nos da 63,56, ¿vale? Y ya hemos encontrado todo lo que nos podían, ¿vale? Lo único, lo dicho, acordaros, siempre actuar o calcular con lo que ya nos han dado, no lo que hemos calculado porque puede estar mal, ¿sí? Muy bien, hacemos el difícil.